¿Qué otras cosas probaron? Además de cambiar el fondo, ¿algo más? Estaba eso de ponerle diferente cantidad de pasos, pero no entendí la lógica. Sé que de repente iba más rápido y de repente más lento, pero ¿por qué no? La cantidad de pasos, aunque aumenta es la distancia, ¿sí? O sea, más pasos va más lejos. Entonces, como lo hace más o menos al mismo tiempo, si va más lejos parece como que va más rápido, porque tarda menos en cubrir la misma distancia. Si vos querés que camine más despacio, tenés como dos maneras de hacerlo. Una podría ser agregar 2 pasos, una pausa, 2 pasos, una pausa, 2 pasos. Ahí va caminando, tic, 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 tic. Y otra posibilidad puede ser usar otro comando que es de deslizamiento, que dice ir de tal lado a tal lado en tanto tiempo. Entonces ahí jugás con las dos cosas, con el espacio y con el tiempo. Entonces ahí regulás, o sea, velocidad es espacio sobre tiempo, ¿no? Entonces ahí regulás la velocidad y lo podés hacer mover más despacio o más rápido. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Quieren que avancemos? Yo les quería comentar algo antes que nada con respecto a las fechas de los trabajos de entrega, como para que se vayan organizando, ¿sí? Esta segunda parte de la materia va a tener un trabajo práctico que tiene que ver con resolver un desafío en Scratch, ¿sí? Y plantear y una mirada pedagógica sobre eso. No es algo que tiene mucha complejidad, pero bueno, como es resolver algo en Scratch, a veces les estresa un poquitito, ¿sí? Entonces, les quería adelantar que, según el calendario que yo tengo, el 2 de julio tengo que entregar las notas, ¿sí? Y cerrar ya como fecha última. Hola, Nicole. ¿Cómo estás? Entonces, de acuerdo a mi plan, bien, Nicole, recuperándome, recién estaba contando mi experiencia COVID. Mañana yo tengo el alta epidemiológica, así que, o sea, dejo de contagiar. Bueno, les decía, el 2 de julio termina el cuatrimestre, yo tengo que entregar las notas. Entonces, yo pensaba lo siguiente. Hoy es 14. O sea, nos quedan 15 días, prácticamente, ¿no? Clase de hoy, 21 y 28. Pero el 21 supuestamente es feriado, ¿verdad? Sí. Es feriado, sí. O sea, medio desastre. Así que hacemos las cosas vamos a terminar las cosas medio a las apuradas. Entonces, lo que yo pensaba proponerles es lo siguiente. Ahora les voy a explicar algunas cositas más de Scratch, ¿sí? Como para que las probemos ahora y para que bueno, aprendamos un poco más. Y el 21, aunque es feriado, ¿sí? Pensaba dejarles la consigna de parcial, ¿sí? Para que ustedes tengan igual toda esa semana para trabajarla, para hacer algunas consultas, ¿sí? El 28, si quieren, hacemos una clase de consultas ya con la consigna sobre el parcial, para algo que les falte resolver, y ese mismo día, ¿sí? Usamos la clase para terminar de resolver las consignas, lo envían, y yo en esa semana lo corrijo para poder entregar las notas el 2 de junio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, súper importante que vean la consigna el 21, o sea, no se las quiero dar ahora para que ustedes practiquen más relajados sobre los contenidos que estamos trabajando, ¿sí? Pero cuando les deje la consigna de parcial, bueno, vean de qué se trata, traten de resolverla, y el 28 me hacen las consultas, usamos la clase para terminar la actividad y lo mandan al cierre de la clase. ¿Sí?
¿Qué les parece? Sí, sería entonces un Sí, proyecto genial. Scratch el trabajo. Sí, pero que tiene una patita pedagógica, ¿sí? Ah, La consigna es básicamente que tiene que ver con resolver algo en Scratch, que yo les doy qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Qué es lo que les pido, en función, lo voy a ajustar en función de lo que lleguemos a ver, ¿sí? Porque, bueno, quedó como medio mutilado esto. Y una parte que reflexiona sobre lo que estuvimos hablando de los fundamentos y lo que vimos en las primeras clases de la enseñanza de la programación, ¿sí? Es algo simple que es de aplicación. Es nomás como para tener un feedback para mí, que ustedes comprendieron los elementos básicos de este recurso, ¿de acuerdo? Pero bueno, es importante que estén atentos al lunes que viene para ver la consigna de parcial. Así ustedes empiezan a trabajar en eso y llegan al 28 con la cosa más o menos, hablando mal y pronto, cocinada, ¿sí? Entonces me preguntan las dudas que tengan, qué sé yo, y lo terminan de mandar ahí. Digo, porque si les digo que lo vean en la semana y me lo pregunten asincrónicamente, si quieren lo pueden hacer, pero quizás es más fácil reservar ese momento y que ustedes me puedan preguntar directamente y me parece que va a funcionar mejor, ¿sí? Más sobre todo que tuvimos poco tiempo, ¿sí? Bueno, yo dejé más material, como para que ustedes vayan teniendo algo que puedan seguir paso a paso y resolver dudas. Cuando terminen las clases, les voy a dejar más cosas también para que las tengan. Aunque la consigna que les voy a dar la voy a dejar al punto de donde lleguemos. El material quizás profundiza un poquitito más, ¿sí? Pero para que lo tengan y para que después si lo quieren consultar puedan avanzar. Pero no voy a hacer la consigna sobre cosas que no hayamos llegado a ver del todo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿vamos a Scratch? ¿Les parece? Lo último que habíamos visto era cómo controlar el objeto a través de un bucle, ¿sí? De un comando que decía que una acción se realizaba por siempre. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas alternativas y vamos a ir sumando algunas cositas más. Espérenme un momentito, voy a hacer una copia del proyecto para no arruinar. Bueno, ahora comparto. Ahí están viendo en pantalla. Sí, profe, ahí sí, sí. se ve. Ay, perdón. Bueno, ahí se ve más grande el código, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, como habíamos hablado en la última clase, una de las cuestiones que son importantes de tener en cuenta en Scratch es que cada objeto que vamos a programar va a tener un código diferente, ¿no? El primero de los objetos de este programa tiene exactamente el mismo código que ya habíamos trabajado en la clase anterior, que era que al presionarlo, por siempre, iba a seguir el puntero del ratón, ¿sí? Es decir, me iba a seguir si yo muevo el mouse. Y me seguía y se movía 10 pasos. Eso iba a generar esta ilusión de movimiento, ¿de acuerdo? Por eso acá tenemos a Gobo, ¿sí? Porque este es el código de este objeto. Pero bueno, acá fuimos agregando diferentes objetos, más objetos, para que el programa, digamos, tenga sentido y pasen otras cosas, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar cómo funcionaría este código, cómo se comportan estos objetos.
Estos objetos son 3 robots iguales. Después les voy a mostrar cómo los hice copiar. Y lo que hace es lo siguiente. Este robot utiliza un comando de movimiento que dice que va a apuntar una dirección hacia lo que es un número al azar. Un número al azar, un número random, es un número aleatorio que se genera automáticamente. Es como tirar un dado de las cantidad de caras que yo le voy a decir acá. Entonces, los objetos en Scratch pueden apuntar a una dirección que está marcada por un ángulo, ¿no? Un ángulo que puede ir entre menos 179 y 180 grados, ¿sí? O sea, lo puedo apuntar en cualquier dirección en círculo. Y para que yo no sepa a cuál va a ser esa dirección, la manera de hacerlo es generando un número aleatorio, tirando un dado. Los números aleatorios están dentro de los operadores matemáticos, que son estos comandos que están acá en verde, ¿sí? Fíjense que acá hay para hacer sumas, para decir que algo es menor o mayor, ¿sí? Sirven para hacer ese tipo de operaciones. Y acá hay uno, si lo ven acá, dice apuntar número al azar entre tanto y tanto, ¿sí? Yo acá podría poner apuntar en dirección 90 grados y va a ir para arriba, ¿sí? En ángulo recto. Gire como un trompo y que en algún momento esa ruleta diga para dónde va. Entonces, ¿eso qué ventaja le va a dar al robot en materia de un juego? Que apunte un número al azar. ¿Qué piensan? ¿De qué me sirve que sea un número al azar? A ver, es fácil. Y que no sabes para dónde va. Exacto, porque imagínense que yo estoy jugando contra un robot que siempre se mueve igual, yo ya sé a dónde va, entonces es fácil esquivarlo. Es como el fantasmita del Pac-Man, ponele. Exactamente, es lo mismo, ¿sí? Vos no sabés para dónde va a ir. Entonces, como no sabes para dónde va a ir, es más difícil escaparte, ¿sí? Vamos a hacer que estos robots son enemigos, me persiguen, ¿sí? Bueno, acá le pongo una espera, esto es por una cuestión visual, lo hago parar un poquitito para que no ande demasiado rápido y como que no llego, digamos, a hacer los movimientos motrices que necesito para jugar, ¿sí? Entonces le ponemos una espera de medio segundo. Y después esto que está acá, que dice por siempre, es lo que se llama un bucle. Un bucle, algo que repite, ¿sí? Entonces, el movimiento, una vez que se definió la posición aleatoria a la que apunta el robot, ¿sí? Lo que está programado para que haga por siempre el robot es que se mueva 5 pasos, ¿sí? Si toca un borde, si se me va para acá, plum, que rebote, no que siga de largo, sino que rebote, ¿sí? Una vez que rebota, en la dirección que haya sido sorteado esto, se va a seguir moviendo todo el tiempo, ¿sí? Y después agrego esto que va a ser lo que le va a dar dinámica al juego, lo que va a hacer avanzar el juego. Y utilizo lo que se llama un condicional. Un condicional es el if en los lenguajes de programación, que es el if condicional en inglés, que esto como está traducido dice sí, ¿sí? Dice que si toca a Gobo, si toca a este personaje, se frena el programa, se detiene. ¿Qué significa que freno el programa? ¿Qué significará? ¿Qué les parece? Que perdiste. Perdiste. ¿Sí? Perdiste. Significa que perdiste. Y después agrego otro código, ¿sí? Que es un adorno visual. Fíjense que esto no está enganchado con esto, son como dos cosas separadas, pero estas dos cosas, estos dos códigos, empiezan a correr, a ejecutarse al tiempo que yo presiono la banderita, ¿sí? O sea, andan de manera simultánea, al mismo tiempo.
Yo toco la banderita, todos los programas que empiezan con tocar la banderita empiezan a funcionar en ese mismo momento. ¿Y qué pasa acá? Bueno, es otro bucle que siempre este objeto va a cambiar, va a tener un efecto que se llama cambio de color, que está acá en apariencia. Y le va a dar como un efectito así, fashion, ¿sí? Bien. Este es el robot 2. El robot 1 tiene exactamente lo mismo, es exactamente el mismo programa, y el robot 4 tiene exactamente el mismo programa. ¿Cómo hago para tener 3 robots exactamente iguales? Bueno, una de las cosas que se hacen es, por ejemplo, si yo me apoyo acá y hago clic con el botón derecho del mouse, ¿sí? Y elijo duplicar, me aparece un nuevo robot, el robot 4, que es exactamente igual al robot que copié. No solamente me va a copiar el objeto acá, sino que también me copia el código. Yo podría ahora con este robot 4, por ejemplo, tiene exactamente el mismo código, cambiarle algo. Por ejemplo, hacerlo que se mueva diferente. En vez de que se mueva 5 pasos, le pongo que se mueva 15. Y este se va a mover diferente. Y podría, no sé, cambiarle el efecto, ¿no? Cambiar el efecto, en vez de color, le pongo efecto brillo, ¿sí? Entonces, cuando se ejecute la banderita, el robot 4 se va a mover diferente, ¿sí? Pues yo puedo agarrar y puedo acomodarlo acá, ¿no? Para que me queden todos los robots juntos. Y ahora tengo otro objeto nuevo en el programa, ¿sí? Que es el objeto estrella. La estrella va a ser el objeto que yo voy a tener que cazar. Que yo voy a tener que, mi objetivo va a ser poder agarrarlo, poder atraparlo para sumar puntos. Y ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿cómo funciona esto? El objeto estrella, en realidad, va a ser un objeto que por decisión del programa va a aparecer en un lugar al azar, en un lugar sorteado, que yo no voy a saber cuál es, ¿no? Entonces, el jugador va a tener que mover a Gobo para poder agarrar la estrella ahí donde la estrella aparezca, esquivando a los robots que lo van a perseguir, ¿sí? Ese es el objetivo. Y cada vez que yo toque la estrella, voy a ganar un punto, ¿sí? ¿Se entendió el objetivo del juego? Bueno, ¿cómo voy a programar la estrella para que funcione de esa manera? Bueno, lo primero que tengo que hacer es crear lo que se llama una variable. ¿Sí? Esto es súper importante y es conceptual. ¿Alguna vez escucharon hablar la palabra variable? ¿Qué es una variable? En matemáticas o en otra cosa. ¿Serían como métodos? Yo lo relaciono con matemática, pues estamos viendo variables didácticas y son diferentes formas de resolver algo. Bueno, sí, en realidad en las ciencias sociales a veces la palabra variable se usa como metafóricamente, ¿sí? Pero digamos que el término es un término matemático, que lo que es, la variable es algo que tiene la capacidad de adquirir diferentes valores, ¿sí? Eso es una variable, algo que varía, ¿sí? Pueden ser variables numéricas, que guardas números, o variables alfanuméricas que guardas palabras o colores o lo que sea, ¿sí? Ahora, conceptualmente, para que nosotros pensemos en una variable es como una cajita,
¿sí? Es una cajita donde yo voy a guardar algo. Y esa cajita va a tener un nombre. Entonces yo, por el nombre de la cajita, sé lo que tengo adentro. Matemáticamente es lo que pasa cuando, por ejemplo, uno resuelve una ecuación y tiene X y tiene que averiguar el valor de X, ¿sí? El valor de X es una variable que puede tener diferentes valores. Según el valor voy a tener un resultado diferente, ¿de acuerdo? Ese es el concepto de variable, que después se extrapola a ciencias sociales y se habla de variables, de dimensiones, bueno, ¿sí? Pero el concepto es ese, el de una cajita. ¿Se entiende? Y nosotros vamos a ver cómo lo utilizamos en programación, ¿sí? Nosotros vamos a crear una cajita que, como es algo que nos va a servir para contar los puntos que va obteniendo el jugador, ¿qué nombre le vamos a poner a la cajita? A ver, ¿qué nombre le pondrían ustedes a la cajita? Para guardar puntos. A ver, ¿cómo le pondrían? Botella de agua mineral, tafirol o puntaje. Puntaje. Muy bien. Puntaje, ¿sí? Lo vamos a llamar puntaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, fíjense que acá tenemos un botoncito naranja que se llama variables. Todos estos comandos sirven para hacer cosas bastante complejas, bastante interesantes con las variables. Nosotros vamos a hacerlo más sencillo para aprender. Normalmente, acá cuando ustedes ven esto, no tienen nada. Tienen que crearla la variable. O dice nombre de la variable, una cosa así. Entonces uno va acá y dice crear una variable y aparece esta especie de cartelito. Entonces uno acá le pone el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre. Yo la variable la puedo llamar A. ¿Sí? La puedo llamar tafirol. Puedo llamar cualquier cosa. El tema es que es importante a la variable ponerle un nombre, ¿sí? Que a mí me va a servir acordarme de qué hay ahí, ¿sí? Porque si yo hago un programa y donde pongo muchas variables y ahora la llamo A, B, C, D, H, después no, es un lío. Tengo que hacer un diccionario al lado para saber qué guardé dentro de cada variable. Entonces, algo bastante práctico es definir la variable con un nombre, es una buena práctica de programación, un nombre que a mí me refiera a para qué la estoy usando, ¿sí? Así que nosotros, como la vamos a usar para guardar puntos, le ponemos puntaje. Entonces escribo puntaje. Acá tengo dos opciones, que es para todos los objetos o solo para estos objetos, es algo más sutil de la programación. En principio nosotros vamos a poner para todos los objetos, quiere decir que la variable en cualquier instancia del programa va a valer lo mismo para todos. Podría ser que por un programa yo necesite diferenciarlo, pero para esto que vamos a hacer es así. Esto es una cosa técnica, si la guardo en el servidor o no, no nos vamos a preocupar por eso. Una vez que la creé, pongo de acuerdo, ¿sí? Y creo la variable. Yo no voy a poner de acuerdo ahora porque yo la variable ya la tengo creada, ¿sí? Fíjense que una vez que creé la variable puntaje, me aparece acá un botoncito que se llama puntaje. Y también me va a aparecer en pantalla. Acá dice puntaje, este cartelito que aparece acá, ¿lo están viendo? Sí, sí. Sí, se ve. Si yo destildo esto acá, el cartelito no aparece. Si lo tildo, aparece e indica cuál es el valor. Eventualmente, si yo hago clic sobre el cartelito, podría aparecer con otro formato. ¿Sí? Hago clic ahí arriba. Por alguna razón estética o de la dinámica del juego, yo podría querer que ese valor cambiara, ¿no? Por ejemplo, en esta opción que aparece con un botoncito, ¿ven? Yo puedo cambiar el valor de la variable. O puedo querer que nadie lo cambie. O puedo querer que no aparezca el nombre de la variable, por alguna otra razón. O puedo querer que no aparezca directamente cuántos puntos tengo, porque es una variable que necesito que el jugador no la vea. En mi caso, yo necesito que se vea el puntaje, porque yo quiero que el jugador sepa cuántos puntos tiene, ¿sí?
Entonces lo voy a mantener de esta manera. Bien. Una vez que creé mi puntaje, ¿sí? Mi variable, yo la puedo empezar a usar. ¿Cómo la voy a empezar a usar? Bueno, lo primero que voy a hacer es que cuando empiece el juego, la cajita esté vacía, ¿sí? Porque si yo terminé de jugar y junté 10 puntos, la variable va a guardar 10 puntos. Y cuando vuelvo a jugar de nuevo, no empiezo de cero. Empiezo con los 10 puntos que había ganado antes. Y a mí eso no me sirve, porque yo quiero que cuando el jugador empiece, esté en cero, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es programar esta línea que dice establecer puntaje, es esta que está acá, a 0. Fíjense que acá tengo un botoncito. Si yo tuviera varias variables, puedo cambiar a qué variable me estoy refiriendo. Incluso le podría cambiar el nombre si me doy cuenta que no me gusta. Pero es importante conservar siempre el nombre para lo mismo que estoy haciendo, porque cada vez que use esa variable, la tengo que llamar por ese nombre. Si no la llamo por ese nombre, el programa no entiende nada, se traba y no va a andar. ¿Se entiende eso? Entonces, es importante conservarlo. Entonces, ni bien arranco, establezco que el puntaje, ¿sí?, se mantenga en 0, ¿sí? Y después, ¿cómo hago para que el juego avance? La estrellita es la que controla el puntaje, digamos, ¿no? Dice, bueno, la estrellita dice, cuando arrancamos, el valor de la variable está en 0. Y después, por siempre, esto va a funcionar durante todo el programa, y acá aparece un condicional. ¿Sí? Si se da esta condición, pasa esto. Acá, en los sensores, tenemos una opción, es que si toca algo, pase algo, ¿no? En este caso, si la estrellita es tocada por el personaje que la está cazando, le hace mancha, digamos que la agarro, ¿qué va a pasar? Le va a sumar un punto a la variable. Va a cambiar al puntaje en 1, en más 1. Esto significa que si acá el puntaje valía 0, tocó una vez, ya no va a valer 0. ¿Cuánto va a valer? 1. Perfecto, 1. Lo vuelve a tocar, vale 2. Lo vuelve a tocar, vale 3. ¿Sí? Otra cosa que va a pasar, si lo toca, es que va a haber un sonidito. ¡Ting! Como para que le dé así un efecto juguetón. Y lo otro que va a hacer es que va a cambiar de lugar, ¿sí? Una vez que lo toca Gobo, va a ir a un lugar nuevo, que lo vamos a sortear. ¿Se acuerdan que mencionamos lo de las coordenadas cartesianas? ¿Sí? Que podía aparecer el objeto en cualquier lugar entre los números, entre los valores de X y de Y. Bueno, para eso vamos a usar este comando de movimiento que dice ir a valor de X y valor de Y. Pero en vez de poner un valor fijo, que lo puedo determinar moviendo, digamos, a la estrellita, lo que voy a decir es, el valor de X lo voy a sortear entre menos 200 y 200. O sea, va a aparecer a la derecha totalmente o a la izquierda totalmente. Y el valor de Y lo voy a sortear entre menos 150 y 150. O sea, va a ir arriba de todo o abajo de todo. ¿Sí? Valor intermedio entre eso. ¿Dónde va a aparecer? ¿Cómo funciona entonces? La estrellita está en un lugar cualquiera. Si Gobo lo toca, suma un puntito y se va a otro lugar. Y genera un efecto visual interesante. Vamos a mostrar cómo funciona el programa. A
Apretamos la banderita y empieza a funcionar. A Gogo lo estoy controlando. Bueno, ¿qué pasó? Me comió el robot 4. ¿Sí? Vamos a jugar de nuevo. Buah, no puedo ganar mi propio juego. A ver, uy, paro. A ver, lo hice muy difícil. Ey. ¡Ah! Bueno, a ver si puedo ganar. Son muy rápidos. Es que, Va muy rápido a comparación de Gogo los robots. ahí está. No, el problema es que le agregué un cuarto enemigo. ¿Sí? Entonces, el programa original son 3 robots. Este que cambia que se pone como más blanco, ¿vieron que yo le cambié el efecto? Es el Sí. que agregamos. Entonces, eso hace que el juego sea como muy difícil, porque es muy difícil esquivar a los robots. Me tienen rodeada. Sí, aparte le aumentaste la velocidad a ese. Además, ahí agarré. ¿Ven? Esto es importante. ¿Ven cómo sumar 3 puntos? Porque lo logré atrapar 3 veces. Si lo vuelvo a poner, vuelve a 0. ¿Sí? ¿Y el sonido, profe, también lo agregó? El sonido está acá, donde dice sonido, ¿sí? Ah, ahí está, perdón. Ahí está. Cuando agregas el sonido, podés agregar acá donde es esta opción grabar. Puedo grabar un sonido o puedo elegir hay una galería de sonidos, ¿sí? Así como de las imágenes, qué sé yo, hay animales. Hay de todo. Incluso puedo grabarlo. Grabo el sonido, ¿sí? Y ahí lo agregan. Y incluso pueden después modificar la curva de sonido, ¿no? Pueden hacer más lento. Agregar efectos de cualquier tipo. ¿Sí? Bueno, les propongo lo siguiente. Les comparto ahora por el chat el código de este programa, ¿sí? Voy a borrar a mi cuarto robot, que me hizo la vida imposible. Miren, para borrar me apoyo acá con el botón derecho del mouse, ¿sí? Y le pongo eliminar, ¿sí? Entonces, les voy a compartir este proyecto para que ustedes ahora, ¿sí? Se metan adentro o lo hagan una versión nueva, lo copien y hagan alguna modificación, ¿sí? Algo que se les ocurra. Y así se familiarizan con el código. Y a ver, en 10 minutos, 15 minutos, ¿quieren nos encontramos y alguna muestra qué avance hizo y algún comentario más sobre esto? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Se animan? Dale. Bueno, Entonces, ahora esperen que comparto el proyecto. Ahí puse compartir. Uy, me habla mi asistente. ¿Sí? Acá se los paso por el chat. Ahí cuando entren ustedes van a tener la posibilidad de hacer una reversión. Les va a aparecer como un cosito verde con un redondelito y pueden hacer como una copia del programa. ¿Encontraron? sí, que dice reinventar. Reinventar. Ahí está. Le pueden cambiar el nombre si quieren. Y ustedes pueden, es un save as eso, digamos.
ustedes pueden hacer una nueva versión. No, yo no encontré donde dice reinventar. ¿Estás logueada? A ver. Mirá, te lo muestro con otro archivo. Sí, igual me estoy tratando, no estaba logueada, profe, y estaba tratando de Ahí, loguear. fíjate acá, en este proyecto que no es mío, ¿sí? Que aparece Sí, no me va a acá, aparecer. dice reinventar. Si vos Claro. haces clic ahí, te hace una copia para que puedas trabajar. Bueno, A ahora mí me eso fijo no me logueando sale. entonces. ¿Cómo? A mí eso no me sale. ¿Estás logueada? Fíjate que acá me aparece mi usuario, yo estoy logueada. Si no Ah, estás no. logueada, no te va a aparecer. Ok, ahora me... Dale. Profe, yo ya, a mí me había pasado eso, me logueé y ya pude, ¿Ya pusiste hacer una nueva versión? Bueno, sí, ahora miren, que, miren bien el código, cómo funciona, traten de hacer pequeños cambios, ¿sí? Y hacer alguna modificación, agregar algún personaje, sacarlo, cambiar algún efecto, modificar algo de la variable, ¿sí? No sé, algo que se les ocurra, para probar cómo anda, ¿sí? ¿Se puede? ¿Hay manera de cambiar el objeto pero mantener el mismo código? Por ejemplo, no quiero que sea más un Sí, robot. hay una manera. Mira, ahora te muestro. Mira. Es medio artesanal la manera, pero ahora te la muestro. Ahora que voy a mis cosas. ¿Qué querrías hacer? Conservar el código, pero cambiar el objeto. Claro. Ahora te muestro. Ahí va en pantalla. Suponete que quiero agregar un objeto. En vez de agregarlo de ahí, lo voy a dibujar para hacerlo más divertido. Voy a hacer un ovni.
Bueno, no es un gran dibujo, pero entonces, ¿sí? Lo dibujé. En vez de sacarlo de la galería, elegí el pincelito y lo dibujé, ¿sí? Y entré en el editor. Ahora esto me aparece como un objeto más, ¿sí? Suponete, quiero que este sea mi objeto nuevo. Lo voy a achicar un poquito porque me quedó medio grande. Pongo al 60% en el tamaño. Ahí lo achiqué, ¿sí? Y vos me decís, por ejemplo, que querés que tenga el mismo código que el robot. Claro. Entonces, vas así. ¿Arrastrás el código? Espera. Y lo... Ah, tengo miedo que me lo haga. Y lo metés. O sea, me da un poco de miedo, me lo dibuja así medio. Ahí, en el que ves que se mueve, ahí va a entrar. Si voy ahí, ¿ves? Me lo copió. Tengo la segunda parte, que es esta de color, hago el mismo procedimiento. Lo arrastro y lo tiro arriba. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahí se copió. A ver si... Ok. Sí, ahí anda. Ahí anda. Uy, le deformé el sonido a esto. Quedó horrible. A ver. Le puse otro sonido. Por ejemplo, con el sonido yo podría grabar un sonido y, por ejemplo, ganaste un punto. Ganaste un punto. ¿Dónde tocaste para grabar? Acá. Cuando estás acá, tocas sonido, ¿sí? Pones grabar y entras acá en la plataforma de grabación. Y lo grabás apretando el botón. Ok. Después, obviamente, acá tenés que elegir la grabación, porque si no... Uy, Dios. Ganas. Bueno, gano el punto, pero me casan tan rápido después que no se llega a escuchar entero. Pero bueno, podría hacerse eventualmente eso.
Ay, perdón, les muteo mi tos. ¿Dónde está la galería de sonidos? Estás muteada, profe. Perdón, muteé porque me agarraba la tos. Esperen un cachito. Tienen media profesora, calculen. Estoy medio. Los sonidos. ¿Eso me preguntabas? Sí, no encuentro dónde cambiar. Va, o sea, ¿cómo elegir? Sí, ya te muestro. Para, que acá hice un desastre con el... acá. Fíjate. Acá el sonido, elegís tocar sonido, ¿sí? Alguno de estos. Y acá, cuando vas acá, haces clic en la flechita y te aparecen estas opciones, ¿sí? Si vos vas a grabar, podés ahí cancelar. Y acá te aparece este botoncito que tenés acá abajo y si haces clic ahí te aparece la galería. Ahí está. A ver. ¿Haste? Y cuando elegís el sonido, lo podés editar. Ah, sí, no había visto el botón este acá abajo a la izquierda. Tenés que ir, claro, tenés que ir al botoncito este de acá. Que tenés esta opción que te aparece un sonido random, te sortea un sonido y te lo pone. Acá podés grabar o buscas con la lupita. ¿Sí? Ok, gracias. Acá los tenés clasificados por tipos de sonidos. Profe, una pregunta. Que no lo estoy, no sé si es que me está costando hoy pensar, pero, por ejemplo, o sea, se me ocurre que no sé si se plantearía como una variable. Vio que en algunos juegos, por ejemplo, no sé, si pierden, no sé, cambia el fondo, como que se me ocurría como una cosa así, como... y ahí la variable yo tendría que, o sea, porque se me ocurre que es si Gobo, digamos, toca a alguno de los robots. Sí. Podés resolverlo. ¿Complejo? Está muy bien como lo estás pensando. Vos siempre podés usar el condicional y decís, sí, la variable llega, si puntaje igual a 10, y después podés poner que Gobo diga ganaste, ¿no? Buscás a Gobo, decís en apariencia hay una opción que es decir gané, ¿no? Y dice ganaste, llegaste a ese puntaje. Podría ser un programa en donde ganás y restás puntos. Por ejemplo, el robot, en vez de hacerte perder el juego,
como está programado que cada vez que te toca el robot, vos seguís jugando, pero perdés los puntos. Entonces, en vez de cambiar a 1, lo haces cambiar a -1. Entonces, resta un punto a la variable. De 0 podés llegar a tener -1, -2, -3, ¿sí? Y cuando tocas la estrellita, sumás, y cuando tocas el robot, restás, ¿no? Y es otro juego. Claro, pero yo pensaba como en el caso de perder, como recién intentando, que Sí. como si fuera un cuac, 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 bueno, pero que se cambie el fondo, como Ahí lo que tenés que hacer, ahí es para el puntaje. esa condición la podés poner programando el fondo. Podés poner en el fondo que cuando la variable puntaje alcanza un determinado valor, cambia el fondo. Y pero si no alcanza ni, o sea, pues, sería como, bueno, si la variable queda en 0, porque o sea, yo en realidad lo que pienso es como, bueno, si perdés, o sea, si tocas alguno de los robots, Sí. como no alcanzaste, digamos, no alcanzaste la estrella, por así decirlo, ahí como le pasó a usted recién, que cuando intentaba, digamos, como en esos intentos que se cambia el fondo, por ejemplo, ahí la variable sería a los robots o al mismo puntaje. En realidad vos la podés programar de diferentes maneras, ¿sí? Es lo más, o sea, la variable en realidad cuenta, en este tipo de programas cuenta para todos los objetos, ¿sí? Acá en este caso está puesta en la estrella por una cuestión, si lo pones en otro lado también quizás funciona, ¿sí? Pero es más fácil entenderlo. El programa también es importante que sea entendible para alguien que lo quiere modificar o que lo quiere continuar. Tiene que más que ver con eso. Vos la variable la podrías poner en el fondo, y el fondo se ocupa de tener esa parte del programa, ¿sí? O a veces en algunos programas más complicados se crea un objeto invisible, y las variables en realidad están programadas en un objeto que en realidad no se ve, y ahí sumás, restás, que si pasa tal cosa, pasa tal otra, y no lo asocias a un objeto porque no es una cosa gráfica, ¿sí? El conteo de la variable en realidad no es gráfico. Lo que es gráfico es el momento en que se da la condición, se tocan, ¿sí? O no se tocan, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad eso no es problema, lo podés poner en cualquier lado. Lo que vos tenés que tener en claro es cuál es la condición y qué va a pasar en esa condición. Si va a sumar, si va a restar, si va a cambiar el fondo. Podrías poner una condición, ¿sí? Que dice que si lo toca el robot, el fondo se pone todo negro. ¿Sí? Y eso lo programás en el fondo. Estás muteada. Sí, igual dije, pero, y tengo que agregar, digamos, ahí el fondo, a ver. Fíjate que en el fondo las opciones, cuando vos estás en el escenario estamos hablando, ¿verdad? Acá tengo En el fondo. escenario, fíjate que el tipo de comandos que te aparecen no son los mismos. Están reducidos. Hay cosas que en el fondo no se pueden hacer, sobre todo los comandos que tienen que ver con el movimiento. Pero sí, vos pones... Ah, espera, no te estoy compartiendo. Te estoy hablando y no te estoy compartiendo. Espera un segundo. Fíjate, cuando dice cambiar fondo, ¿sí? Suponete. Podrías hacer un programa así. Control. Al principio, ¿sí? Y podés poner una condición. Control, por siempre. Sí. Operadores, ponemos. Sí. La variable. El puntaje es igual a 10, suponete. Entonces pones cambiar el fondo a... Bueno, acá hay un solo fondo, ¿no? Vamos a fondo aleatorio. A que cambie cualquier otro fondo. ¿Sí? O podría
Acá los fondos, ¿ves? Yo tengo un solo fondo, ¿no? Pero yo podría agregar un fondo que sea, no sé, el Ártico. Entonces, en el código, cambiar fondo a Ártico. Entonces, ¿qué dice este programa? Esperen, que al principio tendría que poner... Esperen. Tendría que ser que cuando empiece está el fondo Galaxy, ¿no? Porque si no... Si yo llegara a 10, bueno, a 10 no voy a llegar nunca con este juego, pero si llegara a 10, esperen, vamos a ponerle en vez de que llegue a 10, que llegue a 2, a ver si lo logro. Encima soy malísima. Bueno, vamos a ponerle que llegue a 1. Ay, soy horrible. Ahí está, ¿ves? Cambié el fondo. Vos podrías hacer cualquier otra condición, podrías después jugar con otras posibilidades. Podrías jugar con la posibilidad de que reste puntos y cuando llega a un determinado número negativo, ponele, ahí cambia el fondo y se termina el juego, por ejemplo. ¿Sí? Claro, sí, yo quizás lo pensé como más complejo, de cada vez que toque a uno de los robots se cambie el fondo y quizás esa condición ahí sería como aplicarlo a cada robot. Todo eso se puede hacer, ¿sí? Lo vas complejizando más, pero claro. lo que te quiero mostrar es la lógica básica. Claro, sí, Vos sí, cada sí. vez la podés ir complicando más, complicando más, complicando más. Pero, claro, no, pero no me la quiero complicar sola. No, pero es buenísimo complicársela, porque más lo compliques, más aprendés. Pero bueno, digamos, no quiero confundirla, porque si está clara esta lógica, después sumarle cosas, te vas animando y las vas probando y van saliendo, pero sí, pero digamos que así funciona la variable. Fíjate que la variable en este caso te sirve para sumar puntos, pero también te sirve para cambiar el color del fondo. ¿Sí? O sea, cuando la variable alcanza ese valor, es una condición y pasan determinadas cosas. Ese es el objetivo. ¿Entiendes? Sí, y profe, ¿me podría mostrar de vuelta cómo hago para copiar, como por ejemplo son los robots que todos, digamos, tienen el mismo... Ya te muestro. Te voy a... Bueno, voy a sacar este ovni y lo hacemos de nuevo. Si te apoyas sobre el robot con el botón derecho, te aparece este pequeño menú y haces duplicar. Perfecto. Te va a aparecer. Acordate que siempre que duplicas un objeto, no solo se te duplica el dibujito, sino que también se te duplica el código. Vos después lo podés modificar el código. Y acordate siempre que vos podés arrastrar un código a otro objeto y le copias el código a ese objeto. No tenés que volver a tipearlo todo. ¿Sí? ¿Y eso se arrastra directamente? Sí. Ok, buenísimo. Gracias, profe. Siempre ten en cuenta que como esto es gráfico, a veces te puede pasar que parte de un código te quede como escondido, ¿no? Entonces, para eso están estas rayitas para uno poder buscar en pantalla dónde corno quedó el código, ¿no? Es el problema que tiene la programación en bloques, por eso lo que sigue de esto es escribirlo en palabras directamente y no en bloques, ¿no? Pero bueno, visualmente es como más fácil de entender. Profe, yo tengo una pregunta, Sí. pero no sé si me la compliqué mucho no escuchando lo que acabas de decir. A ver. Yo lo que hice fue poner 2 personajes iguales y uno distinto. Quiero que esos dos... ¿Te animás a compartir tu código? Sí, igual, bueno, a ver. O sea, no hice mucho más que cambiar los personajes. No importa, pero es más fácil verlo siempre que... ¿Cómo? Compartir acá. Sí, compartime la pantalla y contame lo que ves. Ok, para. O sea, ¿te comparto pantalla directamente? Sí, así nos contás ahí, nos haces la pregunta. Ok.
Ahí lo ven. Sí. Ok, yo lo que hice fue, bueno, lo hice tipo bajo el mar, qué sé yo, y quiero que estos dos tiburones sean que resten punto cuando los tocan, digamos. Y Sí, que el juego se detenga cuando tocan al pulpo. sí. O sea, si tocas al pulpo perdés y si tocas a los tiburones restas punto. Bueno, para restar puntos, lo que tenés que buscar es ahí, fíjate en variables. Sí, Fíjate que en variables dice sumar a puntaje. sí. Pará, yo acá había chamullado con esto, pero me parece que no va. Tipo, mira, era Está si bien. no tocas, pero no entraba ahí el botón. No, eso es una variable lógica que sirve para otra cosa. Ok. Fíjate, más. Sí, pero ese que habías puesto sí estaba bien, la condición. A ver. Sí, poné de nuevo la condición. ¿Dónde estaba? Ahí está en control, sí. Ahí Este. está. Ahí está. Sí, Sí, ahí ahora andan los operadores matemáticos. sí. No, ¿qué era lo que querías hacer? Que restara el punto. Si quién tocaba a quién. Si tocas a los tiburones. Y estamos el tiburón y vos, el personaje tuyo, ¿cómo se llama? La estrellita. La estrellita. Y la estrellita se llama, ¿sabes qué? No, sale muy chiquito, por eso no veo bien qué es. Ah, Gobo, sí, Gobo, mantuvo igual. Sí, bueno, entonces, si toca, o sea, si el tiburón sí, toca a Gobo, sí, ¿sí? Vos querés que reste un punto. claro. Entonces, bien, vamos a... No, está bien, ya lo pusiste, no hace falta que lo pongas de nuevo. Sacá entonces el Este lo condicional. saco, sí. Claro, listo, no hace falta. Y entonces ahí pones dar. ¿Querés que se termine el juego? No, que reste. Entonces sacale la que dice abajo detener, porque vos no querés que se pare el juego. Bien, Ok. ponelo eso en el medio, ahí, esa es la Sí. condición. Entonces, a puntaje vos querés que reste. Entonces, Sí. en vez de dar valor, no. En variables es, anda a variables de nuevo, hace clic. Sumar a, la que dice sumar. Ahí está. Y en vez de 1, menos 1. Ahí va. ¿Sí? O sea, sumar menos 1 es restar 1. ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí, sí. Y ahí se tiene que andar. Dale, genial. Buenísimo. Gracias. Bueno. ¿Es muy difícil? No. No, una vez que le enganchás la mano, creo que No, va. Es probar. Es probar y hacer este tipo de preguntas, ¿sí? Bueno, miren, yo les propongo lo siguiente. Yo dejé más material, ¿sí? Ya vieron que publiqué con más ayudas, ¿sí? Si alguna se sintió medio perdida, porque estas preguntas que me hicieron son bastante avanzadas, yo me quedo re tranquila con estas preguntas, pero quizás alguna no se animó a preguntar, ¿sí? En el material que les doy hay más paso a paso tipo tutorial para ir viendo todos estos detalles. Así que si alguna está medio diciendo, no entendí nada, ¿sí? Tranqui, vayan siguiendo todos esos pasos. Y van a ver que lo van a terminar de entender, ¿sí? Pero siempre lo más fácil para aprender esto es agarrar un código y empezar a hacer cambios. Es como que uno ahí lo termina de entender, termina de viendo cómo es que funcionan, cómo es que los comandos funcionan mejor. Entonces, lo que yo les propongo es que sigan lo que estaban haciendo, que para mí estaba, o sea, como que le agarraron la onda, está como que vamos bien, pero bueno, si se les ocurre ir por más y algo más complicado, prueben de hacerlo, ¿sí? Porque cuando uno como que lo fuerza más y quiere hacer un desafío más complicado, es como que, bueno, termina de entenderlo mejor, ¿sí? Siempre hay una manera más fácil o más complicada de resolverlo. Digamos que con esto que ustedes aprendieron hoy, el manejo de variables y condicionales, más que les alcanza para hacer la actividad que voy a incluir en la actividad parcial. Pero si se interesan en avanzar un poco más, genial, porque ya se lo llevan, ¿sí? Así que bueno, les dejo ese material. Voy a dejar más material después para que les quede como un mini curso de Scratch y puedan avanzarlo en algún otro momento, pero bueno, con esto que tienen
creo que bueno, que están bien. Si durante la semana tienen alguna duda o alguna consulta, me la dejan, yo voy a verlo, ¿sí? Generalmente me ayuda que me pongan el link al proyecto, porque a veces si no es como que me cuesta mucho entender qué me están preguntando. Si lo veo para mí es mucho más fácil. Y si no, me lo preguntan definitivamente en la próxima clase que vamos a terminar de hacer la actividad parcial. Pero no quiero condicionarlas a que solamente hagan el ejercicio del parcial. Por eso les dejo el material para que exploren, para que prueben diferentes cosas. Y bueno, y cualquier pregunta que tengan, en todo caso yo les grabo un videíto para darles la explicación y que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Así ustedes practiquen. Porque dedíquenle todos los días un ratito a probar algo, ¿sí? Eso sirve mucho más que un día estar todo el día entero que terminás requemado, ¿sí? O sea, todos los días dedíquenle 20 minutos a hacer alguna cosita, ¿sí? Y así van avanzando. ¿Qué les parece la propuesta? Bueno, genial. Nos quedamos en contacto por el Classroom, entonces. ¿Sí, chicas? Ok, gracias. Bueno, Gracias, sigan profe. bien. Chao. Igualmente, cuídense.